Digo que es complicado hablar de África sin pensar en el pasado recorrido histórico de este continente. Y sobre todo hablar del panafricanismo nos obliga a pensar en qué fue de esta África precolonial, o esta África de los grandes reinos, de los grandes imperios. Esta África que se configuraba, estaba en este proceso de configuración cultural, política, étnica, social, económica, gastronómica, etcétera, pero que se vio interrumpida en este proceso. Y permítanme decirles, recordarles una cosa, si no lo saben, una fecha interesante, que fue el 3 de abril de 1483, durante el bautismo del rey Suyo, en las costas de lo que hoy conocemos como Angola, que era todo el reino del Congo. De ahí tuvo lugar el bautismo del Señor. Se bautizaron los portugueses antes de que empezara la esclavización. Obligaron a los científicos, brujos, curanderos, chamanes, etcétera, les obligaron a llevar sus herramientas de trabajo a la playa, por la arena. Colocaron sus herramientas de trabajo, calaveras, huesos, piches, y a un lado estaban los músicos africanos que tocaban el tambor. Y les obligaron a quemar estas herramientas de trabajo. A medida que se iba quemando, los tambores sonaban. Fue la calcinación de culturas africanas, del conocimiento africano. Fue el momento del inicio del debilitamiento psicológico del africano, algo de lo que ha hablado muchas veces el profesor Kamana Kankundimana, teólogo y filósofo al mismo tiempo. Siempre él dice que los africanos estamos psicológicamente derrotados. Entonces, cuando me contactó Jean de Dieu por ponerme este tema, pensé, evidentemente, estaba ya casi desapareciendo, pero de repente resurge, como ave fénix, la pandemia. ¿Qué significa pandemia? Pan, pero si se lo dices a un chaval de hoy, pan es pan. Pan es pan, pero sabemos que pandemia significa todo. Pan es todo. Demia, población. Toda la población. Entonces, cuando hablamos de panafricanismo, pan es todo. Toda África. Africanismo. Entonces nos ponen un ismo allí, como corriente artística, cultural, filosófica, literaria, no permanente. Posible hablar de vanguardismo, populismo, son cosas no permanentes. Entonces, cuando tenemos que hablar de panafricanismo, tenemos que pensar en algo no permanente. No permanente porque empezó, estoy hablando ya de los antecedentes, empezó el primer congreso panafricanista en 1919, que organizó William Du Bois, como ya le llaman los ingleses, Du Bois. Yo antes le llamaba Dubois,
pero no me entendían, ¿no? ¿What? No, no. El hombre es Dubois. No, no, no. It's not Dubois, it's Dubois. Dije, vale, pues hay que hacerles caso. Pues ella Dubois. Entonces el señor, pues, afroamericano, preguntaba, tengo que estar, no sé, al margen de lo que pasa en mi continente. Entonces organizó ese congreso primero. ¿Pero dónde lo organizó? En África, no, en París. Lo organizó en París. 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, lo organizó. Y claro, pues el objetivo, ¿cuál era? Pues ya que habían participado militares africanos, entonces exigimos contraprestaciones. Por haber participado en la guerra, pues hombre, algo hay que dar a esos países donde provienen estos militares africanos. Olvidando, evidentemente, los que exigían eso, olvidando que esos militares africanos fueron allí bajo la bandera de los países colonizadores. No fueron allí como africanos, no fueron allí como franceses, portugueses, alemanes, etc. No fueron allí como africanos. Pero los dirigentes, los organizadores del primer congreso, como resolución, exigieron, vamos, una compensación por haber participado en esa guerra. Además dijeron, hombre, como ha perdido Alemania en la guerra, lo que queremos es saber qué va a pasar con los países que fueron colonizados por Alemania. Los Estados Unidos de África, para ser fuertes y tal, la idea de Nkrumah, y el grupo de los africanos ya aleccionados, convertidos a la imagen y semejanza de sus amos, y decían que no, que no, que no, que no, que no, que no, que eso no está bien, que eso no está bien. Entonces no ganó la corriente nkrumista, ganó la corriente de los moderados, aquellos que no querían que se tocaran las fronteras que habían fijado los negociadores de la conferencia de Berlín y París en 1864 y 1885. Entonces, como mal menor, dijeron, pues vamos a crear la Organización de la Unidad Africana. Pero no se creó en 1945, no, pero después. Ya cuando Nkrumah fue presidente, ya cuando Nnamdi Azikiwe fue presidente, porque participó también Nnamdi Azikiwe, ya cuando Julius Nyerere participó también, etcétera, crearían la Organización de la Unión Africana como mal menor para para evitar la ira, la rabia, el careo, la agresión de los amos occidentales. Nkrumah era bien querido por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra, por no sé qué, pero cuando empezó a enarbolar la bandera de África was unit, África tiene que unirse, África was unit, etc. Cuando fue apoyado por Sékou Touré, África was unit, etc. Echaron de poder. Porque evidentemente cuando uno lee la vida de Nkrumah se da cuenta de que montaron muchos golpes de Estado contra él. Pero claro, los occidentales que veían eso, pues evitaban que echaran el poder a Kwame Nkrumah. Pero cuando Kwame Nkrumah apoyó a los palestinos, los israelíes, que son los que de alguna manera le avisaban cuando iban a dar golpe de Estado y abortaban los golpes de Estado, al ver que él apoyó a los palestinos, pues le dieron la espalda y lo forzaron a abandonar el país, tiene una trampa, estaban en el país, y quien le acogió, Sékou Touré. Sékou Touré dijo, mira, ven a gobernar conmigo. Se fue a Guinea Conakry y ahí quedó. Entonces, los objetivos del panafricanismo nacieron en el quinto congreso, los objetivos reales, quinto congreso. Es decir,
crear África como un Estado, no con 54 estados, 55, no, como un todo. Y es lo que luego retomaría Muammar al-Gaddafi. No, vamos a... Él asumió, hizo suya los ideales de Kwame Nkrumah, y dijo, vamos a crear una África. Pero claro, los intereses para crear una África eran contrapuestos. Hay algunos grandes estados africanos que no estaban de acuerdo con crear un estado africano único porque perderían sus poderes. Entonces no estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo y Kwame Nkrumah fuera del poder, Muammar al-Gaddafi, ya sabéis qué le pasó. Hubo un intento de otros congresos panafricanistas, el sexto y el séptimo, que tuvieron lugar, uno en Kampala, otro en ¿dónde? Dar es Salaam, con Julius Nyerere, pero no hubo una resolución, digamos, interesante en esos congresos. El octavo se ha intentado realizar, se llevó a Namibia, pero la gente, los organizadores dijeron que no, porque Mugabe era un dictador. Hasta ahora no se ha celebrado el octavo congreso. O sea que el panafricanismo se ha quedado ahí parado. Acordaos que dije que el panafricanismo es pan, toda África, como movimiento literario, filosófico, cultural, etc. Y según la RAE, el istmo puede ser algo esporádico, que no tiene consistencia. Por eso dije antes que el panafricanismo ha quedado en eso, ¿no? En una especie de movimiento filosófico, literario, político, que hasta ahora no ha cuajado. Hasta ahora. Se ha intentado dar definiciones del panafricanismo como movimiento que intenta recoger el sentir de los africanos, tanto los de dentro como los de la diáspora. Hay filósofos, por ejemplo, el filósofo el doctor Don Eugenio Nkomondo, él dice que el panafricanismo era un movimiento filosófico antiimperialista radical. ¿Por qué? Porque quería, digamos, crear un Estado unido africano y pues volver a ser como teníamos que ser los africanos. Pero hay otro, hay el profesor también, doctor Antonio Payás Valencia, no sé si saben quién es, Antonio Payás Valencia. Si digo su nombre, sí sabrán quién es. Él se llama Antonio Payás Valencia, pero su nombre artístico es Antumi Tuasillé. A ver, el 11% que no. Sí, hombre, es un nombre. Entonces, Antumi Tuasillé también habla del panafricanismo en su libro. Le preguntan por el afrocentrismo y la africanidad. Y él dice que el panafricanismo es un movimiento que ha muerto. Ha muerto porque nació sin tener en cuenta los principios de Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, etc. Entonces, se ha convertido el panafricanismo en un movimiento de resistencia. Es decir, cualquier cosa que suponga resistencia contra lo occidental, blanco, negro y tal, pues se convierte en panafricanismo. Si un dictador africano hoy día dice, pues Francia es un estado colonial, no sé qué, pues es lo que se le llama africanismo. Si un dictador sanguinario dice, pues
España nos ha colonizado y España tiene que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tiene que resarcirnos, tiene que... se convierte en panafricanista. Pensándolo yo, es difícil hoy día que hablemos de panafricanismo como algo consistente, sólido. Es difícil. Es difícil porque todos los africanos, todos, no se salva ninguno, todos estamos cognitivamente formateados. Desde el momento en que desde las mismas escuelas, eso lo dice Ngugi wa Thiong'o en su libro Descolonizando la mente, desde el momento en que el niño nace, o sea, crece en un ambiente, en dos ambientes, desde que empieza a ir a la escuela, le empiezan a construir su psique de manera que vaya rechazando su contexto. Entonces, ese chaval, esa chavala, cuando rechaza su contexto psicológicamente, no se da cuenta. Lógicamente, crece en ese contexto, habla una lengua que no hablan sus padres ni sus abuelos. Escucha una televisión, ve películas en lenguas extranjeras. Tengamos en cuenta que está en un periodo de desarrollo cognitivo, desarrollo cultural. Y en ese periodo de 0 a 17, 18 años, le entra todo. Y al entrarle todo, después a los 20 y tantos años, hay que preguntarse, esa persona, aunque viva en África, es africana. ¿Saben ustedes, cuando se creó la Organización de la Unidad Africana, los padres de entonces, porque siempre que se crea una organización, siempre que se crea se elabora una constitución, no existen las madres, siempre son los padres. Las madres no existen. Los padres de esa organización, entre sus artículos, algunos, el 19 y el 20, el 18, tal, decían que había que hacer lo posible para que las lenguas africanas fuesen enseñadas en las escuelas heredadas de la colonización, para que de esta manera los africanos pudieran tener, digamos, una construcción cognitiva autóctona, no alóctona, no extranjera. No se aplicó. Ese artículo está ahí, dos artículos interesantísimos están ahí, pero no se llevaron a cabo. Luego, cuando la Organización de la Unión Africana se convirtió en Unión Africana, se retomaron esos dos artículos y se ampliaron también, pero dentro de lo que llamamos la Carta del Renacimiento Cultural de África. O sea, hay que hacer lo posible para que las lenguas africanas sean las utilizadas en las escuelas para el correcto desarrollo cognitivo, sociocultural de las generaciones africanas. Una cosa preciosa, una carta que fue aprobada y ratificada por los jefes de Estado y de Gobierno de África, aprobada en 2006 en Khartoum, Sudán, y luego ratificada. Pero nadie sigue eso. Hombre, puntualmente pues hay países africanos que enseñan su lengua primero o segundo de primaria y luego ya desaparece. Esta mañana he leído que el Estado Federal de Nigeria ha autorizado la enseñanza de las matemáticas en Yoruba. ¿Por qué hablo de estas lenguas? Porque el panafricanismo no solamente se tiene que ver desde una vertiente política. No solamente tenemos que ver el panafricanismo desde lo que dijo Kwame Nkrumah, desde lo que defendió Gaddafi,
desde lo que defendió Nnamdi Azikiwe, desde la imperia que fue, Julius Nyerere, Sékou Touré, etc. Sino también vamos a buscar, vamos a ver si hay panafricanismo en otros sectores de la comunidad. África tiene 2014 lenguas, según Ethnologue. 2014. De esas 2014 lenguas oficiales efectivas, no hay ninguna. Las lenguas oficiales de toda África son inglés, francés, portugués, español, árabe y suajili. Son 6. No hay ninguna africana auténtica, porque suajili no es lengua africana. No lo es. Alguien dirá, oh, pero profesor, un sacrilegio, suajili. No es lengua africana, es como decir el pidgin English. Pidgin English no es lengua africana. Ya verás cómo ya está grabando, ya me van a acribillar por todos lados, van a correr a hostias. Fijaos, entonces, el articulado de la Organización de la Unidad Africana y de la Unión Africana son claros. Hay que enseñar las lenguas africanas en las escuelas para que los niños puedan crecer siendo africanos, aprendiendo a ser africanos. Pero no se hace. ¿Por qué no se hace? Vamos a crear en los Estados Unidos de África. ¿Por qué no se ha hecho? Vamos a promover el kimbundismo, religiones tradicionales africanas. ¿Por qué no se ha hecho? Hombre, hace poco en Benín se ha creado una facultad de ciencias brujeriles. Creo que sí, ¿no? ¿Cómo? Sí. Facultad de ciencias brujeriles. Vudú. Es que la facultad de filosofía, el profesor Laleye nos enseñaba esa ciencia. Exacto, pero ahora hay facultad. Yo era joven. Es que ahora ya hay facultad, con diploma, experto en ciencias brujeriles. Eso es precioso. Eso es precioso. Oye, yo soy experto en ciencias brujeriles. Esto no podrá caminar por África. Bien. Fíjense, 2014 lenguas diferentes. Ninguna es oficial. Toda la población africana está creciendo desde los cánones lingüístico-culturales occidentales. Entonces, ¿dónde miran esos chavales? Inconscientemente. Occidente. Y aparece, estoy todavía en el panafricanismo lingüístico, y aparece Google. Y Google dice, no os preocupéis, africanos, que también tenéis vuestras lenguas en mi plataforma. ¿Queréis traducir? Venga, tengo mi traductor que os ayuda a traducir. Pero cuidado, solo 23 lenguas, porque son demasiadas. Aparece Matecart, otra plataforma, dice, oh, yo también, hombre. Yo propongo, en lugar de 23 como Google, propongo 51 lenguas africanas. Puedes traducirlas. Ah, bien. No estamos solos. Pero he ahí que aparece un chaval, Emmanuel Gabriel, nigeriano, y crea la plataforma OBT, capaz de traducir 2000 lenguas. Está en se puede descargar eso, capaz de traducir 2000 lenguas africanas. Están haciendo lo posible para comprar a ese chaval, anularle. Porque ese chaval dice, mira, si hubiese dinero con esa app, evitaríamos el problema de comunicación con tantas 2000 lenguas, ya que nuestros gobernantes no quieren imponer una o dos lenguas para todos.
Llegamos a España. Africanismo en España. El africanismo en España. En España. Si preguntamos al profesor Bucobo, se va a cabrear. Porque eso es el africanismo en España. Lo que hay son asociaciones culturales, organizaciones, ONGs y tal, con cortes africanistas que intentan de alguna manera hacer cosas sobre África para, yo qué sé, para que la población, por ejemplo, la población de Savícula, hay 40 en España, pues que se puedan reunir de vez en cuando, o los senegaleses que se puedan reunir, o los ganeses que se puedan reunir, cameruneses que se puedan reunir, congoleños que se puedan reunir y tal. Esto es lo que consideran panafricanismo en España. Que porque una vez, hombre, es un crimen, mataron a Lucrecia y tal, pues los defensores de eso fueron africanistas. Antes mataron a un chaval, Antonio María Roque, venía del clínico era su mujer, que su mujer había dado a luz, y lo encontraron apuñalado en el metro de Argüelles. Después de trabajar fue al hospital y cuando yo salía del hospital a las 6 de la mañana para ir a casa a descansar, me apuñalaron. Y la policía, pues no había tantos inmigrantes entonces, la policía dijo que era ajuste de cuentas. Panafricanismo no es el hecho de dejarse considerar ya se convierte en africanismo. Si se hubiese convertido en una filosofía fuerte, como proponía Kwame Nkrumah, como propone el profesor Antonio Nkoa, etc., estaría por encima. Evidentemente, si uno surfea por Google, etc., se verá que en España se han celebrado 2 congresos panafricanistas. 2. Pero, ¿dónde lo lees? ¿Dónde lees que se han celebrado esos 2 congresos? En Wikipedia. No puedo escribir en Wikipedia. No puedo ver un artículo publicado y abro, y añado lo que quiero. Y usted puede ver abre y añade lo que quiere. Entonces, decir que ha habido 2 congresos panafricanistas, los 2 en Madrid y tal, uno 2005, 2003 y otro en 2005, y en ese congreso en Wikipedia dice, los grandes panafricanistas de este congreso son Justo Boletia, Mbuyi Kabunda, Antuni Tuasillé, y no sé qué. Llaman panafricanistas. Sí. Qué silencio. Estamos escuchando. Es que uno escucha y al mismo tiempo piensa. Es lo bonito, escuchar y pensar al mismo tiempo. No puedo considerar panafricanista la lucha contra una dictadura, la lucha contra el racismo. Porque panafricanismo, como os he dicho, es toda África, no lo que pasa en Guinea Ecuatorial. Y no me interesa lo que pasa en Camerún, no me interesa lo que pasa en Gabón, no, lo que pasa en mi país, no. El panafricanista es aquel que está interesado por lo que pasa en toda África. Pero claro, aquí dentro de los panafricanistas veteranos y tal, España, se dice muchas veces que la presencia española en el África negra, en Guinea Ecuatorial, convierte a los independentistas, a los luchadores independentistas de Guinea Ecuatorial en panafricanistas. Esos señores nadie los conoce. Todos conocemos a Kwame Nkrumah, todos conocemos a Ngungu Wa Chilwa, todos conocemos a Wole Soyinka, todos conocemos a
¿cómo se llama? A Jonathan Long, escultor. Pero el resto de chavales que se reclaman panafricanistas, enarbolando banderas, de que si estoy en Black Panther, si estoy en Black Panther, conocen Black Panther, ¿no? El movimiento americano que luego a España, no sé qué, Black Panther, Panteras Negras, no sé qué, que también estuvo en Panteras Negras de Francia y de Inglaterra, el escritor Gaston Kellman, etcétera. No lo considero. No. Muchas veces dices que vosotros los académicos, vosotros los intelectuales, no se trata de intelectualidad, la academia. Se trata de procurar dar la razón, el sentido. Hemos dicho que el panafricanismo, el ismo, puede ser un movimiento consistente o esporádico. Para que una cosa, una filosofía tenga consistencia, debe tener estudiosos de esa filosofía. Entonces hay poquísimos estudiosos del panafricanismo en España. Quitando al profesor Eugenio Uncobo, que vive en León, o al profesor Toisillán, de vez en cuando escribe, no hay más. No hay más. Y una doctrina, un movimiento filosófico debe tener la escuela, un pensamiento crítico, etcétera, de África, sobre África, etcétera. Es como decir el joven francófono, ¿cómo se llama? Kemi Seba. Ese chaval es un luchador que está, a pesar de ser francófono, está preocupado por lo que pasa en esto. Es como el profesor Flo Lumumba, no tiene nada que ver con Patrice Lumumba. Flo Lumumba, se llama Flo Lumumba, que tiene discursos sobre todos los temas. Entonces, cuando no habla de este país, no habla de este tema, es una persona abierta a toda África. Es como cuando lees el libro de Nguru Bationgo, es como cuando lees el libro de Wole Soyinka, o le escuchas hablar. Somos unas conciencias intransitivas totalmente divergentes. Entonces, cuando una persona habla del panafricanismo desde su transitividad, desde su parcela, evidentemente sí, se puede hacer también, ¿no? O sea, tendríamos que empezar entonces con un panafricanismo. En lugar de panafricanismo tendríamos que quitar el pan, llamarlo de otra manera, o intraafricanismo, o buscar la manera de instaurar la democracia consociativa, en el sentido de que los estados africanos deberían procurar que cada uno de los pueblos, pues imaginaos Nigeria, que tiene 500 y pico de lenguas, son 500 y pico de etnias, o Camerún, que tiene no sé 300 y pico, lenguas diferentes, son pueblos diferentes. Entonces habría que imponer una democracia consociativa, esa democracia que permite que cada pueblo tenga voz, pueda decidir en su espacio geográfico. Entonces, a partir de ahí sí se puede hablar de endoafricanismo, ¿verdad? Y a partir de ese endoafricanismo se hablaría de un nacioafricanismo del Estado, dentro del Estado, dentro del Estado. Y luego el Estado, un Estado fuerte, donde se respeten los derechos de cada una de las etnias. Entonces, cada uno de los 54, 55 estados, bien, entonces se crearía un panafricanismo. Lingüístico, no puede ser, como os he dicho, las lenguas oficiales no son africanas. Político, no puede ser, porque hay 55 estados y no hay ninguno que funcione.
religioso no puede ser, porque hay no sé cuántas cientos de iglesias diferentes, iglesia de los santos de los últimos días, iglesia de los ombligos, iglesia cultural, científico. Fuera de España sí, pero en España no. Intelectual, panafricanismo intelectual, fuera de España sí. En España está el pensamiento radical del profesor Foucault, pensamiento radical. Ustedes saben lo que está pasando ahora, en el sentido de puesto en estas cosas. Bueno, aquí lo que puedas. El general Sáenz de Santa María, no sé, los mayores pueden leer. El general Sáenz de Santa María, director general de la Guardia Civil, ex director general de la Guardia Civil, dijo un día en la televisión: hay cosas que no se pueden decir. Si las dices, corredor, niégalas. Aunque te pongan la Biblia y el Corán, abre los brazos y no lo he dicho. Además, hoy día lo puedo decir que no lo he dicho. Digo, esto es un montaje. Esto, lo que veis no soy yo, es un avatar. Es un avatar de lo suyo. Con eso quiero decirles que 54 estados, ¿verdad? Convocados por Francia. 54 estados, 55 estados africanos, convocados por Estados Unidos. 55 estados africanos convocados por Rusia. 55 estados africanos convocados por China. Hoy hay más. 55 estados serán convocados por Andorra. Vamos a hablar de panafricanismo político. Y resulta que nuestros jefes de Estado africanos se consideran muchos panafricanistas. Panafricanistas. Soy panafricanista. Panafrica. Kwame Nkrumah lo intentó. Al ver que no era posible crear Estados Unidos de África, creó la Confederación de Malí. Creó también la conexión, intentó crear Congo-Ghana. Lo intentó. Era el preludio de los Estados Unidos de África. Ensayo. Y estaban de acuerdo en decir, mira, Congo, Ghana, tal, vamos a tener un solo presidente y los demás serán gobernadores, como Estados Unidos. Pero no se torpedearon las ideas. Conozco a su hija, de Kwame Nkrumah. Relata cómo su padre fue. Conocí a Gaddafi. Mamá del Gaddafi. Yo conocí de televisión, no conocerle de charlar. Creía en África, en la fortaleza de África. Así que puedo decirles que del panafricanismo en España, sí, hay unos chavales que intentan hacer algo, pero son chavales, una especie de panafricanismo
light, no tiene consistencia. ¿Por qué? Porque a veces organizan esos encuentros, ponen un nombre, va a venir el doctor tal, va a venir, cuando era presidenta doña Esperanza Aguirre, va a venir la presidenta a inaugurar el Congreso Africanista. Claro, tú picas, pensando que va a ir. Entonces no hay panafricanismo. La academia, digamos, los africanistas, estudiosos españoles, no les habla de panafricanismo. No hay un grupo de africanos, exceptuando el difunto Mbuyi Kabunda, que hablaba de afrocentricidad, afrocentrismo, panafricanismo. El resto, cuando nosotros creamos en su día la Asociación de Intelectuales Africanos, un Fundikupa, Mbuyi Kabunda, Teofila Badian, Adikitan, el doctor Adikitan, Augusto Yanga Pendi, Inongo Vimakome, etc. Creamos esa asociación de intelectuales africanos en Fundikupa. Fue una ilusión. Tuvimos un par de años. Vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas. Hoy día se llama africanista a una persona que ha creado una revista. Se llama africanista una persona que ha abierto una editorial y publica libros sobre África. O panafricanista. Yo esperaba ver una cosa más seria, más consistente, más serena, más nada más, pero nada. No puedo decir que haya panafricanismo. Evidentemente los que escuchen dirán que no, hay panafricanismo, sí, pero vamos a Academia Edu. Academia Edu no sé qué es, la plataforma donde se publican trabajos científicos, o ResearchGate, o World of Science, y vamos a ver, le pongo panafricanismo. ¿Español? No. No hay. Verás una cosa que ha publicado Antonio Cacique, verás una cosa que ha publicado el profesor bueno, poco, pero verás cosas de inglés, francés, pero en español. ¿Por qué? Porque no ha habido la presencia de España en África ha sido una cosa muy testimonial. ¿Dónde ha estado España en África? En Guinea Ecuatorial. ¿Qué es Guinea Ecuatorial en África? Pues yo no sé. ¡Ay, el campo de fútbol es grande eso! Es muy grande. Es muy grande. Entonces no hay interés. Aparte de que sí, el español es lengua oficial ahora en la Unión Africana, sí, por razones económicas y por la influencia del gobierno de Guinea Ecuatorial. Pagas y te reconoce. Ahora mismo hay una universidad, se llama en Benín, Universidad Obiang Gema, en Benín. Universidad Obiang Gema. Sí, o sea, es lo que os puedo decir, o sea, no creo que haya un panafricanismo en España. Ha habido 2 congresos, como han dicho, pero son 2 congresos. Pregunta a los organizadores, ¿dónde están las resoluciones? ¿Dónde los habéis enviado? ¿Habéis publicado artículos o un libro sobre lo que habéis hecho? No. Entonces, cuando se hace un congreso internacional, se levantan hay actas, ¿no? Se publican actas. Entonces, tú entras en las actas y sabes qué ha dicho el doctor tal, qué ha dicho tal, y puedes comentar y tal. Pero se han hecho estos 2 congresos panafricanistas en España y no hay nada publicado. Es
Hace poco hicieron un simposio sobre el rey Sarsegüera, donde hay publicado algún artículo, y pues una recopilación de lo que se ha dicho. Entonces, a este paso se va a empezar siempre, se va a empezar siempre. Puede que sea así, ¿no? Creo que ya está. Pues sí, yo tomo la palabra un poco así. Quería agradecer primero al profesor Justo el hecho de haber aceptado pues esta primera sesión del seminario. Tenemos muchos otros temas a lo largo del año que vamos a discutir y queríamos que bueno, pues, nos introdujeran en esta primera sesión y con este tema, que es un tema algo particular, un tema muy preciso. Y este año, hablando con Chema y con Tomás y con los otros compañeros Tomás, pensábamos que, digamos así, el formato de una persona nos permitiría este año un poco más de debate. Porque nos dimos cuenta que el año pasado nos faltaba tiempo para poder comentar cosas, debatir, y por eso pensábamos y vamos a intentar hacerlo así este año, que sea una persona que nos presente el tema y habrá el debate. Todo el mundo podrá opinar y todo esto. Y en nombre de todos los compañeros quería agradecer sinceramente pues la aceptación de esa primera sesión. Pues es un tema complicado y este año también lo vamos a hacer presencial, tal como estamos aquí, y online. Bueno, pues esto no te va a pasar nada. No. Y claro, solamente que claro. Te lo diré. Voy a plantear algunas preguntas que a lo mejor sí te suponga, vamos, explicarte, pero bueno. El tema es muy particular y el panafricanismo y los seminarios, el objetivo es sobre todo pues eso, tanto para nosotros africanos y también para todos los amigos que nos aprender el conocimiento que aquí en España realmente. Y ese es el objetivo del seminario, con personas que conocen un poco el tema, pues introducirnos en algunas realidades. Y esta realidad del panafricanismo, como lo ha dicho el profesor, justo es muy complicado, es muy en Europa, en España, y yo quería hacer dos preguntas para empezar. Claramente has dicho que no te sientes panafricanista, ¿no? Por esas razones que has mencionado, que claro, no hay fuentes, no hay cosas muy consistentes. Pero mi pregunta es, ¿no crees que todos esos movimientos que estamos hablando, has mencionado los Estados Unidos de América, están divididos y son Estados Unidos? Tenemos la Unión Europea, que no llevan tantos años tampoco unidos, pero han empezado poco a poco también. Tenemos la Unión Africana, que comentabas, los que hay, y que los esfuerzos han hecho en Tanzania, en Ghana, en Cabo Verde, en muchos países para unir. Todos esos esfuerzos que se hacen, ¿tú no crees que vale la pena para llamarlo panafricanismo? Comentan, por ejemplo, que donde tú has estado, en el Colegio Mayor Nuestra África, ahí es donde realmente había como un foco.
también sabía cosas y claro, mi pregunta es esa, ¿y tú no crees que hay que empezar con algo? Y que de ahí también los chavales que están haciendo, por ejemplo, esos esfuerzos, llamándose panafricanistas de verdad, porque a gente de 40, 50 para arriba les llaman ellos son los panafricanistas de verdad. Y tú no crees que esto también es forma de panafricanismo en cuanto que lucha por la identidad, lucha contra el racismo, por los derechos de la segunda generación, de los afrodescendientes. ¿Sabes? Vamos a meternos en España. Sí, El reino de tal contra el reino de tal, esas luchas antiguas y tal, Cataluña, no sé qué, luchando las guerras, no sé qué, los matrimonios, para que haya paz. ¿Sí? Luego, después de esos matrimonios y demás, a Reina Isabel, Fernando, no sé qué, ¿verdad? Se empieza a formar a las jóvenes para darles una cosa común. Una cosa común. Españoles hoy, del norte, del sur, del este y del oeste, tienen una cosa común. Bien. España ya tiene esa cosa común. No ahora, ¿eh? Francia ya tuvo su cosa común. Lo hizo gracias a la Revolución Francesa. Tuvo su cosa común. Alemania tiene su cosa común. Italia su cosa común. Portugal su cosa común. Bélgica su cosa común. Entonces, después, en el año 1978, todos se pusieron de acuerdo y crearon el nivel umbral, un libro así grande, para definir los contenidos que las futuras generaciones europeas tenían que aprender en las escuelas. Es un texto así. Está en alemán, está en francés, está en español, está en italiano, está en belga. Bien. Una vez que ya se ha hecho esto, es cuando ya la Unión Europea se consolida. Primero, la cosa común para construir la mente de los españoles. La cosa común para construir la mente de los franceses. Vamos a África. ¿Cuál es la cosa común de los de Congo, República Democrática? porque también había varias. Profesor Jean-Pierre Madame Vicente. La cosa común entra desde que el niño nace. Va creciendo con esa cosa común. Pero ¿con qué cosa común está creciendo este niño del Congo, de Etiopía, de Sudán, de Guinea Ecuatorial, de Gabón, de Camerún, de Chad, de Benín, de Ghana, de Nigeria? ¿Con qué cosa común? ¿Cosa común africana? No. ¿Cosa común? No. Totalmente occidental. Una cosa, hoy en día, en este campo, Costa de Marfil, se da curso de Lingala. Es una lengua del Congo. En las clases, ¿eh? Se puede dar ahora mismo las pruebas. Sí, una lengua congoleña en Costa de Marfil. Hay que tenerlo en cuenta, Sí. es un ejemplo. Sí. Otra cosa que quería decir yo. Es posible tener la tesis doctoral de William Amo, mayor la promoción de Kant, alumno de Wolf en Alemania, de Ghana, hizo 3 tesis, en medicina, en derecho, en filosofía. En derecho se escribió su tesis doctoral sobre los derechos de los negros en Europa.
latín. Ese libro de 18 siglo, Siglo siglo XVIII. XVIII, tiene los principios que superan de lejos el trabajo de Dubois o de Boyce. Vosotros que habéis estudiado lenguas y filosofía, ese trabajo que se pone en relieve. Además, no saben lo que es curioso de ese señor. Fue esclavo. Le llevaron a Alemania. Vivió como duque o, ¿cómo se llama?, marqués. Se murió en Ghana como esclavo. Su tumba está allí. Sí, pero vamos a ver, lo que ese señor, vamos a ver, insisto en la cosa común. La cosa común, La cosa común. Eso solo una buena explicación, una pequeña explicación. ¿Conoce el antropólogo o el etnólogo Wilhelm Schmidt, el padre de la etnología religiosa católica? Enseñó la teoría del punto ondulatorio. El conocimiento empieza en un punto que se dilata en todos los puntos. Es decir, el español que está aquí, luchando, organizando, si su punto ondulatorio, que es Internet hoy, la perspectiva que usted ha cogido es exactamente la que defendió en 1959 el profesor Vanesti. Lo universal y común. Los alumnos suyos defendieron el particular, que es universal. Un particular lleva en sí mismo el universal. Paso de ese tema. Otro, para acabar. Boca escribió sobre esa teoría del conocimiento. Escribió sobre la transmisión del trauma como condicionante psicoanalista del proceso cognitivo. Lo que acaba de confirmar tú, diciendo con de los animales. Entonces, es congoleño o de Guinea Ecuatoriano que recibe el proceso cognitivo predeterminado por lo no cognitivo expreso, es siempre el que es. ¿Qué tiene que ver con eso? Todo lo que usted está diciendo puede ser cierto, pero ¿a qué ha aprovechado todo eso a los africanos? Yo entiendo lo que está diciendo el profesor con el tema de la cosa común. Aquí tienen unas luchas y tienen una construcción que se ha dejado como una Biblia o lo que sea, unas instrucciones para educar a las futuras generaciones. Pero en África no existe. Existe, Bueno, señora. a pesar de... ¿Dónde? Estudiamos con los libros de textos que están No, es verdad. aquí. Es ahora que se está haciendo un trabajo para intentar No es verdad. acondicionar los libros. Entonces, ¿qué es verdad? No. ¿Qué tipo de historia que estudiamos Señor, en África? usted ha dado como punto de partida. Usted ha dado como punto de partida el reino del Congo. En el reino del Congo, los españoles dejaron un diccionario con matemáticas. ¿Y se queda ahí? ¿Eh? Sí. Doctor, un momento. Es una broma. Afortunadamente, como mi querido amigo y hermano Chema, voy mucho a muchos países africanos. Afortunadamente, estoy en contacto con colegas profesores africanos, maestros de escuelas primarias, de escuela secundaria, etc. Y no hay una construcción cognitiva de cosa común de Ghana, de Camerún, de Nigeria. No hay. El hecho de que se enseñe a los niños ganeses un año o dos el Chui no significa construirles esto, porque tienen un año o dos de primaria y después ya no hay más. Terminan hasta la universidad y ya no hay más. Entonces no hay creación de cosa común, no lo hay. A lo mejor no hay todavía, porque
La historia de España, la historia de Francia, la historia de Estados Unidos lo ha comentado es que se ha ido construyendo. Todavía no hay, pero cosas se están haciendo Existen. como sí. Quiero decir algo. Sí. Sí, quiero dar sobre un comentario sobre el país. Creo que para mí, en mi punto de vista, desde que llegué en España, para mí, de verdad, es una utopía. Ya, porque el cabrón de donde soy, tenemos 50 idiomas. Si para Francia significa unir a África, no hay ningún país africano unido. Camerún es unido, Ghana es unido, ningún país africano. Somos de verdad todos con problemas. Los no unir que no son unos. Primero hay que, para construir una casa, hay que tener pilares fuertes. Ningún país de África es construido. Ni Nigeria. Nigeria tenemos lo que llama, yo recuerdo la de Nigeria de 18 años, y he visto que es una cosa. Es etnias que dentro del país. Yoruba, Hausa y Igbo. Llaman Wasudia. Entonces, la base de Nigeria, si tú no, la base puede ser o Hausa, o Yoruba, o Igbo. Entonces, no es un país unido. Pero en España, por ejemplo, cualquier país de España, en África no es así. Ya sea Nigeria Compara un país con un continente, entonces, el más grande del mundo. entonces, hablar de tener un país, El paradigma no puede ser un país en relación con un continente. Es equivocado. Hablar de Balcán como una manera de traer las cosas juntos, como por ejemplo en España, podemos hablar de traer los juntos para que puedan aprender sí y entenderse, hablar de uno a otro, eso sí tiene un sentido. Pero hablar de unir África con 2000 idiomas es casi imposible. Pero lo que podemos hacer es tener algo como la Unión Europea, cada país bien construido, y luego tener una unión donde se entiende. Eso se entiende. Pero decir que pues, la idea que tuvieron la gente como Krumah y los demás, de verdad, ellos de verdad han luchado la guerra de los demás, porque el occidente, la Unión Soviética, tenía su guerra y lo metieron entre ellos. Es decir, cuando hablan de afganismo es para toda África y para los occidentales es como llevar África a los soviéticos. Entonces, es un problema, ese es el problema. Entonces, lo ven así como, mira el problema en Camerún. Tenemos una persona como un Niobé, que era el nombre, ¿no? Un Niobé, un gran luchador. Pero su idea, ¿por qué lo mataron? Lo mataron porque idea iba a Camerún, a los soviética, y los franceses han tardado 90 años para creerlo. Entonces, eso es el problema que tenemos. Una lucha para los demás, la guerra de los demás, no nuestra guerra. Lo que tenemos los africanos es intentar crear estados fuertes para que para la economía la gente pueda comer y vivir. Eso es el que tiene que hacer un estado. Lo que tenemos que hacer es humo. Tenemos que hacer cosas conscientes. No es cuestión de lengua. Tenemos suerte, porque si dentro de los 300 idiomas, esta, por ejemplo, es guineana, pero hablamos en español. Nuestra suerte. En Camerún, mi propia mujer es de Duala. Habla yo ese idioma, pero habla con francés. Entonces, hay que mirar que en esa colonización hay algo bueno, que es un idioma, dentro de muchas personas. Hay que hacer uso de ese idioma para poder crecer. Y, si es posible, intentar cooperar verde antagonista. Es lo que tenemos hoy. Por ejemplo, un país como Japón recibió 2 bombas, Nagasaki y Hiroshima. ¿Pero qué pasó? Hoy el no aliado de Japón es Estados Unidos. Por eso crecen. En vez de crear un plan contra Estados Unidos, han sido amigos y hoy
hoy habla de tú a tú. Es lo que nos falta. Siempre tenemos que buscar, es que africano es lo que es, porque nos han colonizado, no está bien. ¿Qué idioma? ¿Cuál será la nacional? ¿La de qué? ¿Duala? Ninguno. Entonces solo tenemos francés y inglés. Es fantástico. Usarlo y crecer. Queremos matemáticas, puede ser para que Yoruba, para que Yoruba, a ningún lado. Pero que no es suficiente. Hay que crecer con eso. Porque necesitamos hoy es gobiernos donde el hombre tiene derecho de votar. Por ejemplo, en Camerún hoy no tenemos derecho a voto. No te vale para nada. Eso es lo que tenemos. Bien, bien. Entonces hay que pensar en ello, hay que pensar en cómo crecer. No volver atrás y pensar que las colonias y todo eso, en vez de intentar ver cómo podemos unirnos a ellos y coger algo. Siempre buscamos chicos expiatorios, son los franceses, no son mismos. Y ya que entendemos eso, es un problema nuestro. Entonces podemos crecer. Entonces podemos hablar de África como para poderse juntos. No tenemos ni que pensar en ello, tenemos que crecer y pensar en el mal, no solo en Yo no creo por ahí el libro de la intentar reapropiarse sus idiomas, porque dicen otros dialectos, sea malo. Tenemos que recuperar nuestra conciencia, nuestro ser y etc. Es verdad que nos ha dado una ventaja tener un idioma común o lo que sea, pero también lo podríamos tener en nuestro, como los de aquí tienen. Teníamos esa capacidad. Hay países y hay regiones en África donde, por ejemplo, como han tomado el ejemplo de Lingala, es una lengua que varios hablan, hasta una parte del país, una buena parte habla. Así que para comunicarnos podíamos hacerlo. Una lengua más o una lengua menos no es el problema de la unión. Yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor. Nos falta un idealismo, algo que hace que nos identifiquemos y que podamos caminar juntos hacia los demás. No creo que en Europa todo el mundo hable el mismo idioma. Cada uno habla su idioma. En algunos países también tienen sus dialectos. Aquí en España tenemos el catalán, etc. Yo creo que nos falta esto. Y que hay también esa construcción que se está haciendo. Por ejemplo, en Gabón ahora, los libros de textos de este año relatan la historia del país, con los héroes del país. Se está intentando hacer. Pero decir que ha habido, porque alguno ha tenido una tesis que se ha leído aquí en Europa, en América, no. Ahora, pero tengo una pregunta. Dime. Ha dicho, bueno, pues has dicho, que aquí en España no hay panafricanismo. Y entiendo que has hablado en el sentido literario, filosófico, intelectual. Pero ¿acaso podemos solamente reducir el panafricanismo? Pensamiento intelectual. Como corriente filosófica, sí. Como corriente filosófica de pensamiento crítico, de búsqueda de esa cosa común para África, partiendo de cada pueblo, como acabas de decir. El Lingala, si es la lengua más hablada en el Congo, debe ser la lengua desde primero hasta la universidad. Y eso tenían que haberlo hecho los primeros dictadores, porque el español que hablamos aquí se impuso. El francés que se habla se impuso. Y si uno no hablaba francés, pasaba por la guillotina. Así de claro. Entonces, los primeros dictadores que tuvimos en África no supieron aprovechar para empezar a crear esa cosa común. No pusieron los cimientos. Entonces, panafricanismo filosófico, científico, no hay. Ahora, intentos panafricanistas, no he dicho intentos localistas, sí, localistas, sí lo hay. ¿Por qué? Porque yo defiendo lo mío, lo étnico, defiende tú lo tuyo, tú también defiendes lo tuyo. Y después, cuando yo esté bien, tú bien y tú bien, lo vamos a sentar, a ver qué tal, bien, qué podemos hacer para mejorar nuestra convivencia.
Es decir, eso se llama la vertiente positivista, o posibilista se llamaría más bien. Posibilista, aprovechar lo que tenemos para ir a por unos objetivos. ¿Qué es lo que han hecho los europeos? Aprovechar lo que tienen para buscar la construcción europea, económica, cultural, científica, militar, religiosa. ¿Qué panafricanistas? La generación joven. Y además, yo el punto de vista de don Bolicha, yo estoy en contra totalmente, porque es una visión, como se llama, idealista. Si usted mira los centros de estudios religiosos de toda África, han sacado los elementos comunes de los africanos. Desde los años 45, cuando ha habido movimientos etnológicos, se detectó el criterio común, se analizó, se publicó tomos y tomos sobre ese tema de elementos que hacen la casa común de los africanos. No es una cosa nueva, salvo que si la gente no entra en biblioteca y no sabe dónde están las fuentes, entonces dicen que no existe una casa común. Pues claro, hay, efectivamente, perdón, es que si hay que buscar esa cosa común, es porque no está accesible, no es accesible. No, Hay que localizarlo, no hay existe. que buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo fue un acuerdo común? Vamos a dejar aquí, que como siempre nos vamos con más dudas que certezas. Y eso es lo positivo. Termina ya. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Todo lo que estamos discutiendo aquí, por supuesto, yo soy una ignorante, estoy aprendiendo, escuchando, pero ya me llama la atención que la RAE, este profesor que él aplica mismo, era ahí como mariposas de la lámpara, ¿no? Y yo me pregunto, las personas que tienen capacidad para demostrar a la red o a la Unión Europea, vamos a hablar de España, aquí es donde nos centramos, las personas que tienen las herramientas y la capacidad de demostrar que ese istmo tiene una definición y tiene una focalización, ¿cómo pretendéis ahí en el curso profesor sacarlo a flote, o sea, darle visibilidad? Porque es que realmente estamos hablando de movimiento. Ha criticado mucho los africanistas. Yo no me considero, yo soy africanista porque yo adoro África, amo África. Yo siempre lo he dicho, si no hubiera nacido negra, me casaría con un africano y me iría a África. Lo he dicho siempre. Yo llevo África en mi corazón, gracias a Dios. No me la han tenido que inculcar. Lo que no he sabido es inculcar solo a mi hija, pero yo lo llevo, yo soy africana. Entonces, estas personas que están intentando llevar ese movimiento, porque realmente el africanismo se considera como un movimiento. No, esa idea no se ha llevado a cabo. Entonces yo me pregunto, ¿qué proponen? ¿Cómo se puede? ¿Qué pretenden? Porque realmente a mí es que criticar las variedades no me sirve. Me pregunto, ¿qué futuro se le ve a ese africanismo, a ese movimiento o a esa idea? Me preguntas a mí, ni un futuro. Vamos a ver, vamos a ser sinceros. Vamos a ver, para que haya un futuro, hay que prepararlo desde las jóvenes generaciones. Es decir, hay que nacionalizar las escuelas heredadas de la colonización. ¿De qué manera? ¿De manera? Vamos a seguir hablando fuera. Vamos a hacer la rifa y por la...
lo mataron porque quería ir a Camerún, la Unión Soviética, y los franceses ganaban más grandes para. Entonces, eso es el que tenemos. La lucha a los demás, la guerra de los demás, no nuestra guerra. Los africanos es intentar crear estados fuertes para que la economía, la gente puede comer y vivir. Eso es el que nos hace un estado. Tenemos que hacer cosas. No es Totalmente. cuestión de lengua. Tenemos suerte. Porque si dentro de los 300 idiomas, esta, por ejemplo, es guineana. Pero hablamos en español. Nuestra suerte. En Camerún, mi propia mujer es de Iguala. Yo entiendo ese idioma. Pero hablo con francés. Entonces, hay que mirar que en esa colonización hay algo bueno, que es un idioma, dentro de muchas personas. Hay que hacer uso de ese idioma para poder crecer. Y, si posible, intentar cooperar, vender antagonista. Es lo que tenemos hoy. Por ejemplo, un país como Japón recibió 2 bombas, Nagasaki y Hiroshima. ¿Qué pasó? Hoy el aliado de Japón es Estados Unidos. Por eso crece. En vez de crear un plan contra Estados Unidos, han sido amigos. Y hoy hablan de tú a tú. Lo que nos falta, siempre tenemos que buscar, es que africano es lo que es, porque nos han colonizado, no está bien. ¿Qué idioma? Perdón, en Camerún tenemos tercer idioma. ¿Cuál será el nacional? ¿También de qué? Igual, ninguno. Entonces solo tenemos francés y inglés. Es fantástico. Usarlo y crecer. Queremos matemáticas, puede ser de Yoruba, en ningún lado. Pero que es suficiente. Hay que crecer con eso. Necesitamos hoy es gobiernos donde el hombre tiene derecho de votar. Por ejemplo, en Camerún hoy no tenemos derecho a voto. No tenemos vale para nada. Eso es lo que tenemos. Bien, bien. Entonces hay que pensar en ello, hay que pensar en cómo crecer. No volver atrás y pensar que las colonias y todo eso, en vez de intentar ver cómo podemos unirnos a ellos y coger algo. Siempre buscamos chivos expiatorios. Son los franceses. No son mismos. Y ya que entendemos eso, el problema nuestro, entonces podemos crecer. Entonces podemos intentar hablar de África como para ponerse juntos. No tenemos necesidad, imposible. Cada uno es una zona, es imposible. Es la idea por eso la Unión Europea funciona, porque cada uno es un país fuerte, Colombia es fuerte. Entonces, uno fácilmente, no hay ningún país africano unido y fuerte, pero es problema, corrupción. Fíjate, entonces hay que pensar en ello, tenemos que crecer y pensar en el no solo en. Pero, por ejemplo, cambia, dicen otros dialectos, se amar. Tenemos que recuperar nuestra conciencia, nuestro ser y nuestra verdad, nos ha dado una ventaja más común o lo que sea, pero también lo podíamos tener nuestro. Aquí tienen, teníamos esa capacidad. Hay países y hay regiones en África, por ejemplo, como han tomado el ejemplo de Ghana, es una lengua, varios hablan, hasta una parte del país, una buena parte habla. Así que para comunicarnos podríamos hacer una lengua más o una lengua menos, no es el problema de la otra. Yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor. Nos falta un idealismo, algo que hace que nos identifiquemos y que podamos caminar juntos hacia los demás. Pero no creo que en Europa todo el mundo hable el mismo idioma. Cada uno habla su idioma. En algunos países también tienen sus retos. Yo creo que nos falta eso. Y que hay también esa construcción que se está haciendo. Por ejemplo, en la buena hora, los libros de textos de este año relatan la historia del país, con los héroes del país. Se está intentando hacer, pero decir que ha habido, porque alguna tiene una tesis que se ha leído aquí en Europa, en América, no.
No, ahora, pero tengo una pregunta. Dime. Ha dicho que aquí en España no hay parafiscalismo. Entiendo que has hablado en el sentido literario, filosófico, pero ¿acaso podemos solamente reducir el pensamiento intelectual? Como corriente filosófica, sí, como corriente filosófica de pensamiento crítico, de búsqueda de esa cosa común para África, partiendo de cada pueblo, como acabas de decir. Lingala, si es la lengua más hablada en el Congo, debe ser la lengua desde el primero hasta la última. Y eso tenían que haberlo hecho los primeros dictadores, porque el español que hablamos aquí se impuso. El francés que se habla se impuso. Y si uno no hablaba francés, pasaba por la guillotina. Así de claro. Entonces, los primeros dictadores que tuvimos en África no supieron aprovechar para empezar a crear esa cosa común. No pusieron los cimientos. Entonces, panafricanismo filosófico, científico, no hay. Ahora, intentos panafricanistas, no digo intentos localistas, sí, localistas, sí lo hay. ¿Por qué? Porque yo defiendo lo mío, lo étnico, defiende tú lo tuyo, tú también defiendes lo tuyo. Y después, cuando yo esté bien y tú bien, vamos a sentar, a ver qué tal, bien, qué podemos hacer para mejorar nuestra convivencia. Es decir, eso se llama la vertiente posibilista, se llamaría más bien. Posibilista, aprovechar lo que tenemos para ir a por unos objetivos. ¿Qué es lo que han hecho los europeos? Aprovechar lo que tienen para buscar la construcción europea, económica, cultural, científica, militar, religiosa. ¿Qué panafricanistas? La generación joven. Y además, yo el punto de vista de Bolivia, yo estoy en contra totalmente, porque es una visión, como se llama, idealista. Si usted mira bien, los centros de estudios religiosos de toda África han sacado los elementos comunes de los africanos. Desde los años 45, cuando ha habido movimientos etnológicos, se detectó el criterio común, se analizó, se publicó tomos y tomos sobre esos temas de elementos que hacen la casa común de los africanos. No es una cosa nueva, salvo que si la gente no entra en biblioteca y no sabe dónde están las fuentes, entonces dicen que no existe una casa común. Claro, hay, efectivamente, perdón, que si hay que buscar esa cosa, es porque no estás aquí, no es accesible. No, Hay que localizarlo, hay que buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es una cosa común? Si hay- Vamos a dejar aquí, que como siempre nos vamos con más dudas que certezas. Y eso lo positivo. Mira ya. Si yo hubiera tenido una pregunta, todo lo que estamos aquí, yo soy una ignorante, estoy escuchando, pero ya me llama la atención la RAE, este proceso de capitalismo, era ahí como mariposas de la lámpara. Y yo me pregunto, las personas que tienen capacidad para
demostrar a la red europea, o vamos a hablar de España, las personas que tienen las herramientas y la capacidad de demostrar que ese istmo tiene una definición y tiene una focalización, ¿cómo pretenden darle visibilidad? Porque realmente estamos hablando de movimiento. Ha criticado mucho los africanistas. Yo no me considero, yo soy africanista porque yo adoro África, amo África. Yo siempre lo he dicho, si no hubiera nacido negra, me casaría con un africano y me iría a África. Lo he dicho siempre. Yo llevo África en mi corazón. No me la han tenido que inculcar. No he sabido si inculcarse a mi hija, pero yo lo llevo, yo soy africana. Entonces, estas personas que están intentando llevar ese movimiento, porque realmente el africanismo se considera como un movimiento. Por eso dice usted, nos critica, bueno, critica a aquellos que lo están intentando manejar o no hay nada más. Es lo que no recuerdo el fundador que ha mencionado. Exactamente, es que esa idea no se ha plasmado, esa idea no se ha llevado a cabo. Entonces yo me pregunto, ¿qué proponen? ¿Cómo se puede? ¿Qué pretenden? Porque realmente a mí es que criticar las variedades no me sirve. Me pregunto, ¿qué futuro se le ve a ese africanismo, a ese movimiento o a esa Me idea? preguntas a mí, ni un futuro. Vamos a ver. Vamos a ser sinceros. Vamos a ver, para que haya un futuro, hay que prepararlo desde las jóvenes generaciones. Claro. Es decir, hay que nacionalizar las escuelas heredadas de la colonización. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Vamos a seguir hablando afuera. Damos gracias a Rifani por la. Gracias.